Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. En el momento en el que encuentren o descubran este nuevo video, tengo de vuelta el honor y el placer de conversar con una persona que ya pasamos una ocasión en esta casa y que siempre es muy agradable escuchar su punto de vista, donde encontrarán claros contrastes entre su manera de entender la política institucional entre su servidor y el invitado. Así que hoy tengo el placer y el honor de presentarles a Gabriel Zanotti. Y vamos a estar conversando un poco de todo lo que está sucediendo en el panorama político argentino e institucional. Gabriel, siempre es un placer recibirte acá en mi casa, que es mi canal, y bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Lucas. Como dicen los norteamericanos, thank you for having me. Es siempre un honor, un placer. Bueno, se van transitando aproximadamente 2 semanas desde el ascenso al poder, a la cabeza de la política institucional de Javier Milei. Se vieron un tanto políticas que, desde mi perspectiva, un tanto llamativas y bastante cuestionables, pero me intriga saber cómo está viendo hoy por hoy usted este fenómeno que está transitando en la Argentina. ¿Cómo percibe estas primeras 2 semanas del gobierno de Javier Milei? Bien, yo comprendo perfectamente que el presidente quiera ir rápido, eso está bien. Comprendo perfectamente el entusiasmo de sus seguidores, pero no soy el único, aunque no parecemos ser muy relevantes, que tiene algunas preocupaciones. A ver, la primera semana estuvo marcada por los anuncios del ministro de Economía con respecto a la crisis financiera. Me resultó extraño que la única manera que Milei haya encontrado de solucionar el tema de las LELIQ sea aumentando la deuda externa. Sé que se ha popularizado mucho la explicación de Ramón Rayo diciendo que si toma deuda externa, pero al mismo tiempo se recapitaliza el Estado por la baja de gasto público y etcétera, que la va a poder pagar. Bueno, ok, pero algunos sostenemos que es un juego muy peligroso y que tal vez habría que haberlo pensado un poquito más. Puede ser que haya otras opciones, pero yo estoy haciendo un análisis político más que económico. El análisis político es si un candidato que habla de Mises y Rothbard todo el tiempo, ¿por qué no pensó en otra alternativa? ¿Por qué no recurrió a otras personas? Me parece que el llamado pacto de Casuso es más fuerte de lo que parece. Me parece que Milei, al no pasar su 30% en las PASO, corrió muy rápido a los brazos de Macri, quien le debe haber impuesto severas condiciones, ¿no? Y bueno, y es comprensible lo que está ocurriendo. Yo no digo que esté mal hacer eso, simplemente él, desde el punto de vista de su discurso, no sé si estaba en condiciones de hacer eso. Pero bueno, si alguien me dice lo tenía que hacer, lo que quiero decir es que esa alianza fue hecha muy a las apuradas. Podría haber sido hecha antes, más pensada, más dialogada, pero eso no hubiera sido compatible con la manera de ser de Javier Milei, así que ahí estamos en una dicotomía. Él llegó un poco a los gritos, a su 30%, y cuando no lo pudo pasar, hizo una alianza rápida con Macri, y ahí tenemos este tipo de soluciones. Además, no solamente está manteniendo el cepo cambiario, sino que hay algún aumento de impuestos, hay una especie de ingeniería dirigista con respecto a importaciones y exportaciones, que me resulta sumamente extraña, pero bueno, esperemos, por supuesto, esperemos que le salga bien, si su plan es tomar deuda y luego pagarla, pero si llega a salir mal, en 2 años, en 3, estamos en lo que fue Macri 2018, o sea, es un juego peligrosísimo, pero bien, ok, esperemos que Juan Ramón Rayo tenga razón, pero la verdad, eso es un tema que me tiene sumamente preocupado. Luego todo esto quedó como ya historia antigua, porque los acontecimientos se están desarrollando de manera muy rápida. Coincido con gran parte del contenido del decreto en cuanto a su intención de desregulación y derogación de ciertas leyes. Me sigue sorprendiendo que, y está bien, se lo merece el reconocimiento, que el alma mater de todo esto sea Sturzenegger, pero eso también forma parte de algo extraño, o sea, alguien que hablaba todo el tiempo de Mises y Rothbard, ¿por qué
desde el principio no capitalizó acuerdos con lo mejor de los economistas liberales tradicionalmente austríacos en Argentina, que son muchos y muy buenos. ¿Por qué no? Bueno, eso tiene que ver otra vez con la personalidad de Javier Milei, que se peleó con casi todos ellos. Bueno, eso, me resulta extraño. Ahora, desde el punto de vista jurídico y político, se están dando las consecuencias que muchos temíamos. Hace un mes más o menos, Vanessa Vallejo me hizo un reportaje sobre, y vino la pregunta del millón: ¿cómo va a ser Milei para gobernar? El tema de la gobernabilidad, si va a poder con los sindicatos, con las organizaciones sociales, con el Congreso. Y yo le dije, ojalá pudiera responderte. Me temo que va a ser difícil, sobre todo por la personalidad de Javier Milei y por algunas respuestas que él ya había dado sobre su relación con el Congreso, ¿no? Yo, a ver, en esto habría como algunos aspectos, a ver si puedo ser claro. Primero, yo entiendo que alguien me puede decir que la democracia argentina está degenerada, que el Congreso está totalmente corrupto, que no sirve sino para hacer un poder más del peronismo. Entiendo perfectamente que se diga que nadie en la Argentina tiene autoridad moral para criticar los DNU, o sea, autoridad moral no tiene nadie, ¿no? Así que yo entiendo todo eso. Ahora, si un candidato liberal, si alguien, perdón, se coloca como el candidato liberal, pero vuelvo a decir liberal clásico, citando a toda la tradición liberal clásica, si bien él oscilaba entre Mises y Rothbard y empezó a hacer sus dicotomías, que bueno, pero yo soy anarcocapitalista, pero ahora en estas circunstancias soy minarquista, pero ahora en estas circunstancias además tengo que intervenir acá. Él se puso a hacer todas las distinciones para posicionarse, pero me parece que desde el principio él tendría que haber sabido la cancha en la que estaba jugando. La cancha en la que está jugando es una democracia constitucional, con división de poderes, hay que tener en cuenta el Congreso. Que nadie lo tenga en cuenta no quiere decir que un candidato liberal no lo deba tener en cuenta. O sea, no sé si me explico. Liberal si estás la tradición liberal clásica. Sí, digamos, legitimando la idea de la república, si se quiere. Sí, en ese sentido hay que tener cuidado, porque, a ver, él ya desde el domingo, donde asumió, tuvo algunos gestos, hablar de espaldas al Congreso, como muy bien señaló Lorisa Nata, eso en Estados Unidos se hace, pero con otra tradición. Acá, en cambio, fue un gesto de ustedes no me importan, los voy a pasar por encima, y no es tan fácil. Mucho antes de ganar las elecciones, hace un año y medio, él, cuando le presentaban el problema del Congreso, él decía, bueno, hay que llamar a una consulta popular, y ese tipo de respuestas me dejaban bastante preocupado, ¿no? La verdad, ahora se está viendo lo totalmente previsible, y teniendo en cuenta además el tema institucional, o sea, entiendo cómo funcionan los decretos de necesidad de urgencia. Si el Congreso no los desaprueba, quedarían aprobados. Bueno, supongo que en su equipo habrán pensado en eso. Se ve que su equipo pensó así, bueno, vamos a gobernar por DNU y si el Congreso no logra desaprobarlos, entonces quedan aprobados. Bueno, ok, la verdad, alguien me va a decir, Gabriel, ¿qué pretendés? Bueno, la pura verdad es que tal vez lo que voy a decir ahora va a resultar muy extraño, pero vos sabés que yo escribí hace un tiempo un artículo en mi blog que se llama La obsesión por el poder ejecutivo. Y en ese artículo yo criticaba en cierta medida una tendencia constructivista permanente de los liberales argentinos. Constructivista significa construir el país de arriba hacia abajo con la fuerza, con la imposición del poder ejecutivo. Ya sea que ese poder ejecutivo haya subido por golpe o por mandato popular, el constructivismo significa voy a hacer todo desde la fuerza del poder ejecutivo, barriendo contradicciones anteriores, y eso, lamento dar la mala noticia de que no da resultado cultural, es un boomerang. Latinoamérica tiene justamente esta inestabilidad institucional porque los pocos intentos desde fines del siglo XVIII y XIX de instalar algo de liberalismo en Latinoamérica tuvieron que ser así, a sangre y fuego, y la tradición anterior quedó rezagada y amenazante de volver, y volvía. Fíjate lo que es el experimento chileno, después de 30 años lo que pasó en agosto del 2019. Es cierto que fue preparado, pero gran parte de la población apoyó. Hay boomerangs culturales que tienen que ver con estos intentos del constructivismo. Los liberales argentinos en general no distinguen entre Hayek y la generación del 80, creen que es lo mismo, pero la generación del 80 es constructivista. Luego ya sabemos
lo que pasó, no voy a hacer toda la historia, pero ese constructivismo quedó luego en la Revolución Libertadora, quedó en marzo del 76, aunque ese gobierno militar no hubiera incurrido en las violaciones de derechos humanos que incurrió, aún así el esquema era constructivista. Mirá, vos sos muy chico, pero yo no, y no voy a nombrar a nadie, pero todos, excepto tal vez Alzogaray, todos los liberales clásicos de esa época apoyaron a Videla y Martínez de Oz y tenían en ellos puesto la esperanza. Por supuesto se desilusionaron con la lentitud de Martínez de Oz, pero el esquema de ellos es un presidente militar, un ministro de Economía liberal y con eso se reconstruye todo. Esquema constructivista. Luego volvieron a tener la misma tentación con Menem, el gran caudillo que va a imponer la cosa. Vaya uno a saber, tal vez si Menem no hubiera cometido grandes errores macroeconómicos como seguir subiendo el gasto público, los impuestos y la deuda externa, no sé si hubiera funcionado la cuestión, pero de vuelta fue el mismo esquema. No vamos a nombrar a nadie, pero hubo liberales que apoyaron la expansión del número de los jueces de la Suprema Corte. O sea, Menem también imponía todo con su estilo caudillesco. Y ahora de vuelta la misma tentación, ¿no? Llegar al poder y con un supuesto apoyo popular, gobernar por decreto, con la esperanza de que el Congreso no lo rechace. Me parece todo muy ingenuo. O sea, la verdad no sé si Javier Milei y su equipo tenían pensados, preparados ciertos planes para el problema de las organizaciones sociales, los sindicatos y el Congreso. No me convence que el plan sea solamente el bienintencionado plan de Patricia Bullrich del plan antipiquetes. Eso puede funcionar para una gran emergencia, pero ¿qué van a estar ahora? ¿Peleándose todos los días con la gente? ¿Se puede gobernar así? Todos los días mandando la policía a la gente que protesta. Y una última cosa, y con esto termino y hacerme la siguiente pregunta. Y después, el tema de los precios. Vos y yo conocemos cómo es el sistema de precios, sabíamos perfectamente que los precios estaban controlados, que los precios máximos se pagan luego con inflación, conocemos perfectamente el engaño que significaba Massa, sabemos perfectamente que los precios son los que son, pero desde el punto de vista de la comunicación, cuando vos te posicionás como candidato, hay que tener cuidado con las expectativas que despertás. Entonces, parte del gran discurso de Milei es el ajuste lo va a pagar la casta. Bueno, y mucha gente ingenuamente lo creyó, porque la gente en su ideario entonces suponía, bueno, entonces nada va a subir, yo voy a estar bien, aumentará el costo para los políticos. Y la gente común y corriente cuando ve los precios nominales se horroriza. Ahora, vos y yo sabemos que esos precios nominales ahora están coincidiendo con los precios reales de mercado, pero es muy difícil explicarle a la gente, y casi nunca se ha logrado, que los precios nominales artificialmente bajos los paga con la inflación. Es inútil. Y ahora lo único que mucha gente muy ingenua y obvio está viendo es que los precios nominales les aumentaron y dice, pero entonces no lo iba a pagar la casta. Bueno, todo ese tipo de problemas hay que pensarlo cuando te largas a una campaña en un país como la Argentina, que es un país soviético, donde la mínima liberalización les parece el liberalismo absoluto, ¿no? Ahora, alguien me va a decir, Gabriel, deja de decir lo que se debería hacer. A ver, hacelo vos qué hubieras hecho. Pero yo no fui candidato. Yo soy solamente un filósofo político que presentó sus dudas siempre, tampoco nunca hice críticas exageradas. Simplemente no me termina de convencer lo que está sucediendo y hay que tener cuidado con el efecto rebote. O sea, por supuesto espero totalmente equivocarme si dentro de 8 años todo se solucionó y Javier Milei triunfó y culturalmente se aceptó esto, pero yo seré el primero en decir gracias a Dios que me equivoqué. Simplemente estoy preocupado. La verdad, después de estas 2 semanas, estoy preocupado. Primero que nada, no hay tal cosa como revolución de la libertad, como se puede vender hoy por hoy desde la parafernalia y todo lo que es la mística política, sino que simplemente hay un hastío y un hartazgo que se canalizó sobre todo en el candidato. Sí. Se nota en el conocimiento, si se quiere, general, modestia aparte, de gran parte de su electorado. Desconocen por completo. A ver, plantear, si se quiere, un análisis epistemológico correcto desde las ideas que tratamos de divulgar
es pedir un montón. Inclusive lo noto en conceptos económicos más, si se quiere, hasta principiantes, que regularmente su militancia a veces desconoce o por lo menos maneja con bastante falta de profesionalismo. Ahora, lo que yo considero es que la gente, y lo plasmé en un video en el canal, que después si usted tiene ganas lo invito a comentarlo, que es, no comprendía de que la casta política, quieras que no, ese ajuste que se planteaban, lo terminan pagando ellos. ¿Por qué? Porque la política institucional, a cómo se venía acostumbrando a la sociología argentina, era de la dependencia que tenía la gente hacia el político, esa cuestión de vivir todo regalado y vivir por encima de las posibilidades. Claro que obviamente en el momento en el que el ajuste se tiene que hacer, lo va a pagar la gente común porque terminó siendo víctima y victimario en su momento de esa metodología política. Quiero retrotraerme a algo que había comentado en su momento, que la cuestión está del constructivismo más verticalista. Yo creo que por fuera, siendo divulgador, el liberalismo como tal comprende mucho más la cultura y trata, si se quiere, de mixearse entre la misma cultura en comparación a lo que es la política liberal, entre comillas, institucional. Esa es la diferencia crucial y lo que no comprenden, por ejemplo, el propio peronismo. El propio peronismo toma la cultura, se mezcla con la cultura y en el medio justamente puede salir un candidato mucho más, si se quiere, desde el vamos, desde abajo, a comparación de lo que hoy pasa regularmente con los políticos liberales. El liberalismo per se, hoy por hoy los políticos que se dicen liberales, tienen una cuestión más despectiva hacia el núcleo duro, de, digamos, la gran parte, la masa crítica de las personas que son votantes. Lo miran un poco medio de reojo, más desde una cuestión, no diría elitista necesariamente, pero un poco más despectiva. A diferencia de lo que es necesariamente el peronismo, que institucionalmente está enterrado y enraizado en la Argentina desde hace bastantes años, no necesariamente como partido dominante, pero la forma de hacer política, si se quiere, el peronismo, el liberalismo no lo entiende porque lo analiza desde un plano un poco más, si se quiere, despectivo hacia la gente. Entonces, por eso trata de tomar la cultura, si se quiere, por la fuerza, en comparación a los movimientos más populares que lo hacen directamente respondiendo a lo que, en cierta medida, su electorado quiere y lo escucha. Mal que mal, con los resultados que tienen, no estoy juzgando los resultados, estoy juzgando la metodología institucional que tienen, pero eso es lo que los hace mucho más cercanos a la gente de lo que nunca lo podrían llegar a ser los movimientos más liberales que, dado que son supuestamente más ilustrados que la masa popular, los ven desde un, digamos, desdén un poquito más despectivo, si se quiere. Ahí la paradoja consiste en que tal vez Milei intuitivamente captó por su manera de ser, no es el verbo correspondiente, llegó por su manera de ser a ciertos sectores más populares que estaban y están casi totalmente inmersos en la economía informal. Él, por su modo de ser, parecía llegar ahí. Y algo de mensaje verdadero les decía, como diciendo, ustedes son el verdadero motor de la economía, ustedes trabajan, ustedes hacen, pero luego todo se mezcló, sobre todo cuando empezó a anunciar quiénes iban a pagar el ajuste, ¿no? El ajuste siempre lo pagamos todos, ya sea con precios controlados o con precios libres. Si por ajuste se entiende sinceramiento de precios y eliminación paulatina de la inflación, bueno, eso va a llevar un tiempo y eso no hay vuelta que darle, hay que decirlo, o si no, perder las elecciones. Pero hacer este invento de que no, que la gente no va a pagar el ajuste, que la casta va a pagar. Y además el invento ese discursivo de la casta, es la casta o es mi pueblo, cuidado porque puede incurrir en cierto populismo de derecha, como están analizando algunos politicólogos, que es una teoría que no me termina de convencer, pero tiene algo de cierta, ¿no? O sea, plantear esas dicotomías, hay que tener cuidado. Ahora, de lo que vos decís, lo importante es que, dado que la mayor parte de los liberales argentinos son constructivistas, obviamente, sin mala intención, incurren en cierto comprensible elitismo en su formación intelectual y los orígenes sociales de donde vienen, y eso les impide captar, salvo excepciones, que el futuro genético de la Argentina está cambiando y va a cambiar, sobre todo hacia los sectores de economía informal, y que gran parte del discurso y de la comunicación y de los anuncios
debería consistir en, eso sí sé que lo tienen claro, en desregular la economía informal y volverla formal ipso facto. Pero eso no es tan fácil, ¿no? Ahí tenemos una dificultad, una de las tantas, ¿no? Hay cierto liberal argentino promedio que cree que necesariamente las personas que están en la economía informal van a ser peronistas y que no es necesariamente así, pero eso no se profundizó. Termino, porque no estoy siendo claro. Javier Milei empezó a verlo, pero luego lo dejó. Bueno, es una de las tantas dificultades. Por ahora tenemos otra, estamos en una gran urgencia. Hay que ver cómo maneja Javier Milei y su equipo la relativa ingobernabilidad que se está anunciando. Ahora sí, si son chispas de los primeros días, si estos movimientos, como ya se autodenominan, de resistencia, van cediendo, pero la verdad las noticias de estos días son preocupantes, las presentaciones judiciales, sindicatos y organizaciones sociales amenazan con seguir con sus métodos habituales, el Congreso está anunciando que no le va a dejar pasar el decreto. Vuelvo a decir, quisiera saber cómo va a salir de esto. No sé. Por supuesto, ellos hoy estuve viendo las noticias, nos aparecen muy confiados, claro, ¿qué van a decir, no? pero la verdad, y vuelvo a decirte, cualquiera que se presente como candidato liberal a una Argentina soviética tiene que haber pensado en estas dificultades. Y si no tenés otra alternativa, pero una alternativa es que cuando sacaste solamente el 30%, perdón, que es mucho, pero solamente ¿por qué? Porque otra vez Javier despertaba expectativas, ¿no? Empezó a decir, primera vuelta, la P que te P, ¿no? Y de repente, después de todo eso, 30% de vuelta. Creo que tal vez lo más digno hubiera sido que se quedara ahí, que no fuera a pedirle desesperadamente ayuda a Macri y perdiera. Eso hubiera sido más digno, me parece. Pero bueno, pero la otra alternativa, habría habido, mirá los tiempos verbales que tengo que utilizar, pues se podrían haber pensado otras alternativas. Una que no convence a nadie porque los liberales argentinos son muy, muy desesperados, muy apurados. Una hubiera sido que el núcleo de pensadores y economistas liberales argentinos, que son muchos, se hubieran puesto de acuerdo, no se hubieran peleado, no se hubieran matado entre ellos, hubieran constituido una lista de diputados de 10, 20 diputados, hubieran entrado al Congreso y desde el Congreso hubieran intentado cambiar o instalar temas y cambiar el eje cultural. Por supuesto es más lento, pero puede ser más efectivo desde el punto de vista del cambio cultural, ¿no? Y otra alternativa hubiera sido una alianza, sí, un candidato a presidente, pero ya no el presidente escuela austríaca, un candidato a presidente de una alianza pensada, consensuada, trabajada, sincera, entre sectores conservadores, liberales o más nacionalistas, y presentarse como el candidato de una alianza con un proyecto de mínima, alguna reducción de gasto público, baja de impuestos, sí, lo habitual, respeto a las instituciones democráticas, presentar proyectos de ley. No digo Macri, porque Macri no hizo nada de nada. Esto hubiera sido algo más, pero tal vez eso hubiera sido más potable, ¿no? Para la Argentina soviética, porque vuelvo a decir, cuidado con la palabra soviética. El soviet en la Argentina no es solamente el poder político, es un soviet cultural, o sea, las personas razonan así. Perdón, la mayoría de los argentinos razonan así, que los precios los fija el empresario, que el Estado es el bueno, que el Estado me tiene que proteger, que cómo voy a hacer ahora, cómo van a dejar que las obras sociales tengan libertad de precios, y ese tipo de mentalidad tremendamente expandida, y a esa manera de pensar no es tan fácil cambiarla, ¿no? Y vuelvo a decir, cualquiera que se coloque como candidato liberal en un país así, tiene que tener pensados sus planes B, sus planes C, o no presentarse. Finalmente, seamos sinceros, pero ¿por qué ganó Milei? ¿Vos te creés que la mayoría de que los votó tenía estudiado a von Mises?
Ganó por su cabellera, por sus insultos, por sus peculiaridades psicológicas, por su carisma, porque el argentino es un país así, vota al líder carismático. Bueno, pero not so simple. No. Se generó por completo una mística detrás de por hoy de la figura de Javier Milei, y es la mística característica que hace a la sociología propia de la Argentina. El nuevo caudillo que... Sí, incluso yo creo que él piensa todas estas cosas sinceramente. Lo que ocurre es que me parece que no medita lo suficiente las consecuencias políticas. Incluso presentarse como el candidato de las fuerzas del cielo, citar al Antiguo Testamento, a los macabeos, es muy peligroso políticamente eso. Hay algo de complejo mesiánico ahí, una mezcla indebida de la creencia religiosa con un plan político inmediato. Y mira quién te lo dice, ¿no? Pero yo nunca confundí los planos. Así que la verdad es todo muy complicado. Difícil. Voy a citar una frase de una persona que estoy seguro que ambos le tenemos una gran estima, que es: no aburren en consultoría. Usted ya sabe a quién me estoy refiriendo. Pero por supuesto, y es más, y Mauricio Vázquez, por un lado, son dos personas muy distintas. Mauricio Vázquez por un lado y Carlos Malatón por el otro. Yo sé que vos con Carlos Malatón vas a tener todavía más diferencias que yo, pero ambos tienen la virtud de advertir lo que te dije antes, que es algo muy importante en la Argentina. La Argentina que se viene, o sea, va a ser genéticamente distinta, ¿no? Y eso, si no tenés en cuenta eso, estás actuando con falta de criterio de realidad. Respecto, ¿sabe que una curiosidad? No tengo tantas diferencias como quizás puede llegar a parecer con los análisis que hoy por hoy esboza Carlos Malatón. Creo que se subestima demasiado porque, bueno, lo mismo que pasó básicamente en la época en la que el kirchnerismo era hegemonía. Cualquiera que discuta una posición o no respecto al líder que por hoy todo el mundo está enamorado es una cuestión meramente de crítica ciega. Y por supuesto. Y creo que todo lo que es el mundo financiero y todo lo que es el mundo del trading y demás, Carlos Malatón lo conoce como se conoce la palma de su mano. Por ende, yo creo que por supuesto. No toman sus críticas porque lo desprecian. Y además ahí vamos a 1 año y medio, 2 para atrás. Cuando Carlos Malatón y Javier Milei estaban juntos, yo tenía una relativa confianza en que tenía al lado de él una persona con mayor conciencia política, que sabía cómo armar el partido, manejaba mejor la comunicación, se peleaba menos y conocía mucho de finanzas. Pero ¿por qué Malatón se separa de Javier Milei? Porque Javier Milei pone al frente del armado político a la hermana. Todo lo que yo puedo decir de esto es obvio. La hermana sigue siendo un misterio. ¿Qué hizo? ¿Por qué hizo lo que hizo? Creo que había algo más en la Argentina. Comprendo perfectamente que la hermana puede hacer un apoyo psicológico, pero el armado de un partido político, finalmente llegás a la conclusión de que no podés hacer un partido político, salvo pagar el precio de hacerlo a las apuradas y aliándote con cualquiera, entonces no lo hagas. Hay cosas que es preferible no hacerlas. Y alguien me puede decir, no, bueno, Gabriel, pero sos muy perfeccionista. No, para nada. Yo sé que la imperfección forma parte de lo humano, pero es cuestión de ir eligiendo entre mayores o menores riesgos. Si se quiere, es gran parte de la línea de pensamiento austríaco. A partir de la experiencia, tomar o no el mayor beneficio al menor costo. Mira, yo vuelvo a decirte, mirá que yo conozco a los liberales argentinos, sabés que nunca voy a nombrar a nadie, pero el tema del conocimiento disperso, que es Hayek, para la acción política no lo manejan, para la educación no lo manejan, ¿ok? Lo manejan para lo que Hayek explicó acerca de los procesos de mercado, pero nada más. Pero el pensamiento de Hayek es mucho más amplio, mucho más profundo que eso. Después otra cosa, las críticas de Hayek al constructivismo, la mayor parte de los liberales argentinos lo citan como si hubieran sido críticas solamente al socialismo. Y se olvidan de que Hayek está criticando lo que él llama el liberalismo francés, que es una estructura constructivista, y se olvidan, aunque te voy a hacer un paréntesis grande, y se olvidan de que la generación del 80 fue eso. Aunque perfectamente entendible en su época, perfectamente comprensible, no hay que hacer dicotomías, ni Rosas era el diablo, ni Sarmiento era el ángel Gabriel, no hay que hacer dicotomías, todo en la época se entiende, pero
Pero los liberales argentinos no tienen que tener mayor discernimiento, no pueden tener una alianza total, ¿no?, con un modo de hacer política que el mismo, o de construir un país, que el mismo Hayek llama constructivismo y lo critica. Entonces, salvo que me digas que no quiero saber nada con Hayek, que yo soy solamente Rothbard y Hoppe, ok, pero entonces decime qué salida política presentan Rothbard o Hoppe para la transición. El tema es la transición. O sea, si vos querés ir a un sistema libertario, ¿cómo pasás de una Argentina soviética al sistema libertario? Necesitas recetas para la transición, que es también la crítica que yo le hago a Nozick. El libro de Nozick es brillante, es excelente, es la explicación del Estado mínimo, el debate entre Nozick y Rothbard es muy interesante. Ahora, si alguien termina de leer el libro de Nozick y está de acuerdo con Nozick, va a decir, bueno, lo que quiero es un Estado mínimo, que proteja solamente las libertades individuales, nada más. Bueno, pero ¿cómo pasás a ese Estado mínimo? ¿Cuál es la transición que propones? Todo eso hay que pensarlo cuando vas a hacer política. Hay que pensar también, aunque no me guste el término porque es contradictorio, la estrategia comunicativa, sin engañar a nadie, pero ¿qué vas a decir? ¿Cómo lo vas a decir? Y en la Argentina, comenzando por Mauricio Vázquez, hay gente muy buena en el área de comunicación política, pero que fueron totalmente relegados. Bueno, no hay tantos buenos, ¿eh? 1 o 2. Mirá, si dentro de 8 años se ha bajado el gasto público, se detuvo la inflación y la Argentina empezó a crecer, los movimientos sociales decrecieron en su resistencia y Javier Milei es votado para un segundo periodo. Si sucede todo eso, bueno, eso lo único que va a indicar es la infinitud de nuestra ignorancia, porque entonces en el análisis que yo estoy haciendo, sencillamente no estoy teniendo en cuenta cosas que no puedo tener en cuenta porque en las ciencias sociales, en las naturales también, pero los científicos creen que no, cierro paréntesis, en las ciencias sociales las variables son infinitas, así que yo ahora espero, no espero las ayudas de las fuerzas del cielo, porque yo nunca voy a recurrir a Dios para que me ayude en los negocios de este mundo, pero sí para que me dé fuerzas, pero es otra cosa, cierro paréntesis, pero yo espero que las variables infinitas actúen y por lo tanto se produzca un efecto que yo en este momento no estoy previendo, no estoy viendo, ¿no? Espero que algo así suceda. Continuando, si se quiere, con todos los pactos y demás que tuvo que hacer Javier Milei por cuestión de la dinámica de cómo funciona el poder, dado el resultado posterior a las elecciones generales, sí, yo he notado, si se quiere, algunas contradicciones que me gustaría marcarlas, porque por lo menos en gran parte de lo que a mí me preocupa, que es la cuestión geopolítica, ciertas agendas un tanto denostables, que ustedes ya lo hemos conversado en una ocasión, sí. He notado que desde mi perspectiva se ha engañado el electorado ya transitando una sola semana. Voy a nombrar algunas de las cosas, que es, por ejemplo, promover ESI desde el Ministerio de Capital Humano, sostener y mantener el Ministerio de las Mujeres, Diversidad y el Género, que era una de las promesas de campaña que habían dicho, y de hecho en las noticias salió de que el ministerio había desaparecido, cosa que es en realidad mentira. Si usted revisa la perfección la ley de ministerios, contempla que el Ministerio de Capital Humano lo sigue sosteniendo adentro. Un enviado, directamente de una de las cancilleres más importantes y más nombradas del equipo de Javier Milei, que es Diana Mondino, tuvo alguien que está por debajo de todo lo que es su esfera de jerárquica, enviada a la COP26 para sostener en la Argentina en el Acuerdo de París, y que el único viaje que va a hacer hasta que baje la inflación en la Argentina, que va a hacer Javier Milei, negó ir a Italia, negó ir a Israel. Hay otro viaje que tenía pactado Javier Milei que dio de baja, pero el único que va a hacer es a Davos, al Foro Económico Mundial, según palabra de los medios, para conocer al banquero Klaus Schwab. Bueno, esto ya claramente es zaraza. A mí, por lo menos, esto, si ya se traiciona todo lo que es el posicionamiento geopolítico de la Argentina a la primera semana, me da de que la Agenda 2030, a través de Javier Milei, va a ser un propulsor y va a acelerar su proceso de forma muchísimo más rápida, debido justamente a la legitimidad que hoy por hoy sostiene con el voto. Este es mi análisis. Resto ahora su... Bien, es un tema delicadísimo. Conocés perfectamente mi oposición a la Agenda 2030. Conocés perfectamente que además yo he dicho que hay 2 modos de oponerse a la Agenda 2030. Uno que comprendo pero no comparto, que es el modo nacionalista. O sea, la Agenda 2030 afecta a
un proyecto de país, estamos en contra. Bien. Y el otro modo de oponerse a la Agenda 2030 es el liberalismo clásico. Nos oponemos porque esa agenda es estatista, porque viola libertades individuales, porque es una especie de planificación mundial de todo, de la economía, del clima, de la educación. Ahora, este último punto de vista, la oposición a la Agenda 2030 desde el liberalismo clásico es muy minoritaria. Muy minoritaria, y obviamente la gente de Macri no lo entiende, y por lo tanto, este es otro precio del pacto de Casuso. La gente de Macri lo debe haber asesorado a Javier y le debe haber dicho, mirá, si sos presidente y estás en una situación de geopolítica internacional, no podés seguir diciendo esas cosas, no podés seguir protestando contra el Acuerdo de París, no podés seguir diciendo eso, vamos a calmar un poco las cosas, porque si no, las relaciones internacionales. Entonces yo creo que la gente de Macri debe estar diciendo, bueno, vamos a bajar los decibeles de ese discurso, vamos a negociar un poquito más. Esa debe ser la situación. Porque no creo que tengan suficiente conciencia de la gravedad de la Agenda 2030. Y ya desconozco cómo fueron las posteriores conversaciones. Con Diana Mondino tengo una excelente relación, es colega del SEMA, todo bien, pero yo tampoco la conozco tanto para saber bien qué piensa al respecto o qué estará pensando. Pero los síntomas que vos sabrás, que has nombrado son preocupantes. 3 cosas más. Hay algunos que están muy preocupados de que Javier hubiera seguido con un discurso que algunos consideran ultraconservador o propio del nacionalismo católico, contra el aborto, contra el Acuerdo de París y contra la educación sexual obligatoria. Bien, al respecto, contra esas 3 cosas se pueden decir y hacer cosas desde el liberalismo clásico sin provocar además mayores escándalos y oposición. Pero hoy me refiero al día de hoy, lo que se puede decir con respecto al tema del aborto es que por lo menos se elimine la obligatoriedad a la conciencia, porque vos sabés que por la llamada ley del aborto no quedó ni siquiera libertad de conciencia ni institucional ni personal para el médico oponerse. Bueno, por lo menos permitir la libertad de conciencia del médico, mirá lo que te estoy diciendo, y de la institución, lo mínimo, pero eso está basado en el respeto a la libertad de asociación, la libertad de expresión y la libertad religiosa, que son banderas del liberalismo clásico. Bien, que ahora algunos nacionalistas católicos están hablando de libertades me parece muy bueno, pero como yo les digo, y se enojan, bienvenidos al liberalismo clásico. Bien, después, con respecto al tema del clima y el Acuerdo de París, no es cuestión de empezar a hablar de temas científicos o afirmar o negar el cambio climático, es cuestión de decir y tratar de explicar, miren, la manera de solucionar los problemas climáticos no es el Estado, es el mercado. ¿Hay problemas climáticos? Sí, pero nosotros vamos a recurrir a soluciones de mercado y el proyecto de París plantea, o el Acuerdo de París plantea una planificación central del clima con la cual estamos en desacuerdo por motivos técnicos. No es tan difícil de explicar, ¿ok? Bueno, tal vez sí, pero quiero decir, es una manera de explicar el asunto un poco más técnica, más económica, sin demonizar a nada ni a nadie, etcétera, etcétera. Con respecto a la educación sexual obligatoria, es cuestión de sacarle la palabra obligatoria. Es decir, bueno, vamos a dejar que los padres decidan, tanto en las escuelas estatales como privadas, dejar que la institución privada decida, y en las escuelas estatales volver a los consejos de padres que estaban ya previstos en legislaciones anteriores, que decidan. Bueno, y eso de vuelta basado en la libertad de enseñanza. Claro, vos me vas a decir, vos y yo pensamos en esto lo mismo, pero entonces que termine toda la educación obligatoria, pero desde luego, claro, ¿no? Todos los planes. Pero estoy hablando de cuestiones de mínima, de cuestiones que se podrían decir hoy, ¿no? Por etapas. Por etapas, ok. Sin un discurso que roce ciertos discursos, mirá cuidado como lo tengo que decir, sin un discurso que roce ciertos discursos nacionalistas católicos que no quieren ningún acuerdo con los liberales clásicos, porque hay nacionalistas católicos más moderados que aceptan la Constitución del 53 y que estarían dispuestos a llegar a una alianza, etcétera, etcétera. Esa es otra cuestión además, ¿no? Yo pensaba que la alianza entre Victoria y Javier era sincera, pero yo no sé si fue una alianza sincera. O sea, la verdad, ha pasado el tiempo y no sé. Entonces, bueno. Así que yo creo que sobre esas 3 cuestiones se podrían plantear cuestiones de mínima sin escandalizar a nadie,
y luego ver qué pasa, ¿no? Pero Lucas, te lo resumo en esto. Casi nadie conoce la gravedad de la Agenda 2030. Y cabe reconocer que en eso los sectores nacionalistas han estado más avispados. Y lamentablemente, frente a la opinión pública, ellos han tomado la posta contra la Agenda 2030 y entonces a un liberal, vamos a decir una cosa rara, a un liberal común y corriente le es difícil medio como maniobrar frente a eso, ¿no? Por eso yo escribí una vez ese artículo que se llama Globalización y Globalización, explicando lo que es el mercado libre internacional, a diferencia de la globalización estatista de las Naciones Unidas. Pero cuidado que con ese mercado libre internacional, ahí está una buena manera de medir a quién tenemos de un lado y del otro. Con ese mercado libre internacional, los nacionalistas no están de acuerdo tampoco. Entonces, pero hay que plantear eso, ¿no? Pero bueno, mirá, alguien me puede decir, Gabriel, ¿qué candidato hubiera manejado las cosas así? No lo sé, pero yo vuelvo a responder a algo. Si decidís dejar de ser diputado y posicionarte como candidato, tenés que pensar en todas estas cosas. Y si no, no te presentes. No es tan difícil esto de asumir. Digo, no es tan difícil de pensar. Y además, Lucas, una cosa. Hay gente que me está diciendo, pero Gabriel, nada te conforma. Pero escúchame, es la primera vez que un candidato habla de la escuela austríaca y de Venegas Lynch y de Huerta de Soto y habla de liberar y esto y el otro. Sí, claro que eso está muy bien, sí, claro que eso es sorprendente. Lo que me preocupa a mí y a algunos otros es el efecto boomerang. O sea, y reconoceme que incluso Venegas Lynch siempre ha dicho que un candidato no tiene que colocar esas banderas como su campaña, lo decía antes, porque esas banderas quedan entonces ensuciadas en una campaña política que necesariamente, no digo que va a incurrir en inmoralidades, pero toda campaña política tiene que tolerar ciertas cosas, lo que se llama habitualmente tragarse ciertos sapos, que no los producís vos, pero en una campaña política hay que decidir, bueno, ¿hasta dónde llego? A ver, una situación totalmente liberal sería 10. Bueno, en la campaña política, ¿qué voy a proponer? 4, 5, 6. Eso es una decisión prudencial, no es inmoral para nada, pero hay que dejar de lado otras cosas. Pero eso no lo podés. Esa decisión de 4, 5, 6 no tiene nada que ver con la escuela austríaca. Y todo lo contrario. Es fruto de una prudencia política. Bueno, a ver, esto que decía Mises no lo podemos aplicar. Esto que decía Hayek no lo podemos aplicar. Bueno, pero entonces eso es lo que yo temo. O sea, ahora Milei ha quedado como el de la escuela austríaca. Y muchos ya deben estar diciendo la escuela austríaca es una miércoles. Sabe que es un punto, lo voy a tratar de plantear muy resumidamente porque en realidad es un video muy complejo que lo estoy todavía preparando. Y lo planteamos con un amigo que es la teoría del helicóptero. Dale, sí. Yo siento que, a ver, vamos a ser sinceros. Respecto a y esto usted ya conoce mi opinión, a la presidencia de Javier Milei, yo soy pesimista. Y esto lo conversamos en la vez anterior. Le dije, temo mucho que un resultado positivo implica de que justamente la gente va a volver a encarnar en el Estado como medio de transformación de la realidad, lo cual sociológicamente aleja a lo que es el liberalismo. Bueno, eso se llama constructivismo. Eso claro, es el constructivismo. Yo lo que noto es, si a Javier Milei le va bien, el liberalismo pierde. Y si a Javier le va mal, el liberalismo pierde de todas formas. Porque, ¿qué va a quedar en la gente? Otra vez el liberalismo fracasó. Necesitamos de la acción política para justamente regir y actuar de marco normativo para que, bueno, la sociedad no se desmorone y no impere la ley de más. Y mucho, y lo voy a retrotraer a lo que fue el principio de la conversación, el DNU. Va a parecer que estoy rompiendo todo esquema de lo que usted ya me conoce como pienso, desde una lógica anarquista, pero inclusive soy muy crítico respecto al accionar, a la acción política propia del DNU. Pongo un ejemplo. La realidad me obliga a ponerme en una posición soberanista, muy entre comillas, entendiendo hoy por hoy la realidad de cómo funciona la división política territorial entre países, porque, por ejemplo, uno de los fondos de inversión que se ofreció a poner la plata para la dolarización en su momento era BlackRock y Bank of America. Yo no confío justamente en todo esto porque conozco las intenciones que hay detrás. Entonces, si se quiere, no me queda otra cosa más que relegar a decir, la verdad que, dadas las circunstancias, prefiero que no entren. Me ponen una lógica antiliberal, entre comillas,
Puede ser que sí, puede ser que no, pero lo hago por una cuestión coyuntural. Otro de los Perdóname, Lucas, una interrupción pequeña. No, Lucas, no estás teniendo una lógica antiliberal, estás teniendo lo que se llama prudencia política y tolerancia del mal menor. No es antiliberal, estás llegando al liberalismo tolerando ciertas cosas que no se pueden cambiar de golpe, no es tan misterioso. Estoy de acuerdo, lo tengo que aclarar porque vio que, nada, uno cuando critica a veces a la figura de turno, le van a tratar de buscar siempre el pelo al huevo para... Sí. Y hoy por hoy, por ejemplo, me pasa con lo del tema de la derogación de la ley de tierras. A ver, yo considero que la tierra, claramente la persona que le ponga tiempo y energía y por lógica de apropiación originaria puede ser dueño de ella. Ahora bien, dado que Argentina es un defaulteador serial y dado que los intereses que tenemos que pagar en los años posteriores posiblemente no los alcancemos, porque ya directamente la financiación internacional comprende que Argentina es un defaulteador serial, lo que yo veo con esto es que abre la posibilidad a que grandes fondos extranjeros, ya obviamente, digamos, conociendo que la realidad hoy por hoy, la Patagonia está tomada gran parte por inteligencia china y demás, pero se abre la posibilidad a que esto se pueda ampliar. Entonces, desde motivos éticos, estoy de acuerdo con todo tipo de derogación. El timing político creo que es el peor de todos. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar? Yo siento, y esto lo estoy terminando de detallar porque el DNU es muy largo, pero que cada ley tiene nombre y apellido, y que cada ley, si se quiere, favorece al mismo círculo rojo que siempre manejó desde, si se quiere, la oscuridad a la Argentina. Entonces, yo lo que veo es contexto anterior que es grandes empresas podían sumarse al acuerdo del Estado, por ejemplo, a precios cuidados, con la condición de poder acopiarse de dólar barato. Ahora que se liberalizan los precios, estas grandes empresas dicen, ¿saben qué? Hago así, ¡boom! Absorbo a todos, y no lo quiero decir de forma vulgar, pero sabe a lo que va a pasar con la pequeña y mediana empresa. Conclusión, así le deseo la palabra, el liberalismo va a quedar manchado nuevamente. Vamos a directamente decir, mira, el liberalismo básicamente se abre de piernas, para decirlo de forma vulgar, a los intereses internacionales, hacen con nosotros lo que quieran, y vuelve a ser un Estado dirigista que favorece a los capitales concentrados. Conclusión final, la izquierda va a volver a tener una retórica que los va a beneficiar políticamente para volver a lograr un Estado dirigista nuevamente. Por eso es que yo directamente puedo decir, soy excesivamente pesimista, y si se quiere, estaba muy en contra de una eventual presidencia de Javier Milei, gran parte por estos motivos que hoy por hoy se están condicionando con la realidad. La única diferencia que tengo con el planteo que has hecho es que a mí me parece que incluso en el mejor de los mundos posibles la izquierda va a tener esa estrategia. Simplemente que sabiendo eso hay que tener mucho cuidado con lo que haces al principio. Pero bueno, efectivamente, a ver, si vos vas a sacar un decreto de necesidad y urgencia con la esperanza de que el Congreso te lo deje pasar y la Suprema Corte no lo rechace, hay que tener cuidado con la palabra urgencia, ¿no? Entonces, hay críticas que están bien, hay críticas que están diciendo hay ciertas cosas en el decreto que urgentes, porque desde otro lado también pueden decir, bueno, ¿y por qué el decreto no liberalizó la educación? ¿Por qué el decreto no terminó con el aborto? ¿Por qué el decreto no hizo esto? ¿Por qué? No. Si finalmente se puede hacer todo de golpe, bueno, hacer Liberalandia en un decreto. O sea, si vas a hacer necesidad y urgencia, 5, 6, 7 medidas ultra urgentes para poner al barco en lento movimiento, bueno, y dialogando con el Congreso, no peleándote con él desde el principio. O sea, vuelvo a decir, finalmente, discúlpame la vulgaridad, claro, es lo que hay. O sea, una combinación entre el republicanismo de la Rúa, pero ineficiente, y el supuesto liberalismo de Milei, pero autoritario, parece que en Argentina es imposible. Bueno, ok, y si es imposible, así estamos. Realmente es como ocurre en Estados Unidos. O sea, hay ciertas cuestiones sociológicas o variables infinitamente desconocidas, pero que seguramente deben explicar por qué en Estados Unidos no surgió un Obama libertario, que hubiera tenido las formas de Obama, la capacidad política de Obama, pero libertario, ¿no? ¿Por qué Obama gana las elecciones, pero Ron Paul no? Y bueno, pero hay que seguir analizando ese tipo de preguntas porque pierde Ron Paul y surge Trump. ¿No? Y bueno,
Y otra vez ahí es la misma dicotomía. Sí, lo podemos aceptar como mal menor, pero la pregunta es ¿por qué no surge un tipo de liderazgo republicano? Bueno, tenemos que pensar mucho más, pero mira, se me acaba de ocurrir esta manera de presentar la cuestión. ¿Por qué el liberalismo argentino no logra salir de la dicotomía de, si querés, dos extremos, ¿no? O de la Rúa o Javier Milei? Porque, acá muchos liberales se van a espantar conmigo, de la Rúa era un liberal alvearista. De la Rúa venía a escuchar como público a las conferencias de López Murphy. Dada su forma de ser y su personalidad, hubiera sido un buen primer ministro de algún país europeo, pero claro, para la Argentina no encaja, es verdad. Pero entonces, ¿cuál es la otra opción? Vuelvo a decir, me acabo de inventar esto. Espero que las fuerzas de las variables infinitas nos acompañen. Y al cielo, si el cielo quiere ayudar, que ayude, si no quiere ayudar, que no ayude, porque la providencia de Dios es desconocida, ¿no? Pero por ahora yo te diría, esperemos que la fuerza de las variables infinitas impliquen que todo lo que estoy diciendo hoy es erróneo y que el resultado final sea bueno. La promesa que yo le hice a mi público, ya con esto le voy cerrando, así hacemos más o menos la hora, es si realmente todo cambia para bien, las libertades crecen, prefiero decir mi análisis fue equivocado. En la infinita ignorancia que tiene el ser humano, la verdad que hice un análisis miope de la realidad, todo cambió. Es preferible reconocer un error que el bien mayor, que significa que las personas estén en sus condiciones materiales, sociales, todo. Por el momento, yo reconozco, soy excesivamente pesimista con yo también. Futura. Yo también. Por algo estoy utilizando metodología popperiana, o sea, las variables infinitas son desconocidas. Ok, por lo tanto, obviamente, tautológicamente no las veo. No las puedo conocer, ojalá las conociera. Pero por las limitadas variables que yo puedo manejar, no tengo motivos para ser optimista. Por las limitadas variables en ciencias sociales que yo puedo más o menos manejar, motivos para ser optimista no tengo. No es tanto una cuestión de personalidad. Es verdad que desde el punto de vista personal estoy más pesimista que antes. Bueno, eso es obvio, pero no es una cuestión absolutamente así intuitiva, no. Hay cierto conocimiento de ciencias sociales muy limitado que no nos permite en estas circunstancias ser optimistas. Eso estoy por completo de acuerdo y bueno, Gabriel, le agradezco mucho de verdad su tiempo. Siempre es muy divertido contraponer ideas, ver en qué coincidimos, en qué no. Estos contrastes para mí siempre ayudan. Lucas, vos siempre decís que pensamos distinto, pero no pensamos tan diferente. Yo en todo caso seré un poco más hayekiano, eso es todo, pero... Y yo soy más, si se quiere, conquiano. Me gusta más alegar a ver, en cuanto más absurdamente grande es el Estado, menos puede controlar, entonces adscribo más al mercado negro y justamente a lo que yo interpreto como acción humana y las fuerzas propias de las personas en el mercado. Entonces, me too. Si querés, mi punto débil para vos es que yo acepto el elogio que Hayek hace a la Constitución norteamericana de 1787. Para vos ese es mi punto débil. Bueno, respecto a lo que es Constitución, yo lo pienso más de una lógica spuneriana. No hay traición por no obedecer la Constitución porque no hay contrato de representación más que desde una cuestión taxativamente obligada. Bueno, eso es un lindo debate para otro día. Bueno, puede quedar como un pendiente porque está muy bueno. Sí. Así que, bueno, Gabriel, siempre le digo, es un placer tenerlo acá en mi casa, que es mi canal, y bueno, le agradezco por la sabiduría que aporta siempre a estos espacios. Lo mismo digo, Lucas, un abrazo enorme y esperemos que las fuerzas del cielo, al menos en Navidad, calmen nuestro espíritu. Esperemos que así sea. Le agradezco, gente, a todos los que escucharon la charla y bueno, nos estamos viendo un honor. En el próximo video.